Un saludo muy cordial a todos los que van a ver esta presentación. Quiero comenzar diciéndole que en este mundo, con las redes sociales, hay tantas diferentes voces y tantas diferentes autoridades que es difícil saber a dónde conseguir la verdad a veces sobre ciertos asuntos. Así que en nuestro tema de hoy solamente vamos a enfocarnos en una fuente de autoridad. Y esa fuente de autoridad es la Santa Biblia, la palabra de Dios. El título de nuestro estudio es Un día memorable. Y queremos comenzar nuestro estudio yendo al mismo comienzo de este santo libro, el comienzo de la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar con el relato de la creación en Génesis, el capítulo 1. Cuando leemos nosotros este capítulo, descubrimos que Dios creó este mundo en 6 días literales. Cuando Dios terminó su obra de creación, este mundo era bello y perfecto. Tenía una ecología perfectamente equilibrada. Según el libro de Génesis, Dios vio lo que había creado y era bueno en gran manera. La creación no tenía ni un vestigio de defecto. No había pecado, ni tampoco había muerte. Todo lo que Dios hizo, lo hizo absolutamente perfecto. Quiero leer en Génesis el capítulo 1 y el versículo 31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1, la descripción de la conclusión de los primeros 6 días de la semana de la creación. Dice allí, y vio Dios todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y luego dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Así que Dios trabajó 6 días, vio que todo lo que había hecho era bueno, y luego nos dice que en 6 días fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora, un punto que quiero recalcar al estudiar es que los días de la creación fueron días literales de 24 horas como conocemos los días hoy. Algunos se preguntarán, ¿cómo sabemos que los días de la creación no fueron largos periodos de tiempo? Que los días de la creación fueron días de 24 horas como los conocemos hoy. Quiero compartir con ustedes varias razones de la misma Sagrada Escritura. En primer lugar, en el Nuevo Testamento, Jesús, Pedro, Pablo y otros escritores enseñan que los días de la creación fueron días literales. Les puedo dar como ejemplo Mateo 19, 4 al 6, a donde Jesús estaba hablando del matrimonio y habló del que los creó al principio, varón y hembra los creó, y entonces luego dice que los declaró marido y mujer. Es decir, Jesús entendía que el relato de la creación era literal. Los días de la creación eran literales. Así que si nosotros decimos que no eran literales, tenemos un problema con la credibilidad y con la confiabilidad y la integridad de los escritores del Nuevo Testamento. Así que una razón por la cual sabemos que el relato de la creación es literal y los días son literales es porque los escritores del Nuevo Testamento así lo entendían. Otra razón por la cual podemos saber que los días de la creación fueron días cortos, literales, es por el lenguaje que se usa en el Salmo 33 y el versículo 6 y el versículo 9. Dice allí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y luego en el versículo 9 está la clave, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No dice que Dios habló y pasaron millones de años y llegó a ser. Dice, Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Se habla aquí de algo inmediato, instantáneo y rápido.
Otra razón por la cual podemos saber que los días de la creación fueron días literales es por una expresión que encontramos en casi todos los días de la creación. Esa expresión es la siguiente: y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, fue la tarde y la mañana del día tercero. Sería bastante ridículo hablar de la tarde y la mañana del día primero si el día primero tuvo millones de años. No tendría sentido. Así que la expresión tarde y mañana que se usa con los días de la creación indica que eran días literales como los que conocemos hoy, porque hoy nosotros también hablamos de tarde y mañana cuando estamos hablando de días literales. Otra evidencia que tenemos en el libro de Génesis de que la creación fue literal en días literales es que varias veces en el capítulo 1, versículo 7, versículo 9, versículo 11, versículo 15 y el versículo 24, dice, y fue así. Se usa la expresión, después que Dios crea, dice, y fue así. Eso nos da la impresión de que Dios habló y entonces así fue. No pasaron millones de años, sino que cuando habló, así fue. Otra razón por la cual podemos saber que los días de la creación fueron días literales es por el uso de la palabra día. En el Antiguo Testamento, cada vez que se usa la palabra día en singular, con un número ordinal es, por ejemplo, día primero, día segundo, día tercero, siempre que se usa la palabra día en singular con un número ordinal, se refiere a un día de 24 horas. En todo el Antiguo Testamento no hay un solo ejemplo donde signifique más que un periodo de 24 horas. La última razón por la cual podemos saber que los días de la creación fueron literales es por lo que dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El cuarto mandamiento nos dice que Dios le mandó al hombre que trabajara 6 días y reposara el séptimo. Y luego Dios da la razón. Dios dice, mira, yo quiero que ustedes reposen el séptimo después de trabajar 6, porque yo trabajé 6 y luego reposé el séptimo. Es decir, el hombre debía seguir el ejemplo de Dios. Dios trabajó 6, reposó el séptimo. Dios dice, ahora ustedes trabajen 6 y reposen el séptimo. Sería ridículo que Dios le dijera al hombre que trabajara 6 y reposara el séptimo como él trabajó 6 y reposó el séptimo si los días de la creación de Dios constaron de millones de años. Así que podemos tener la seguridad, por lo que dice la Biblia, que este mundo llegó a existir por creación. Este mundo no llegó a existir por evolución. También podemos saber por el relato de la creación que la naturaleza no es parte de Dios. Dios está fuera de la naturaleza. Dios creó la naturaleza. Es decir, Dios no está en la naturaleza, está fuera de ella. Dios la creó. Ahora necesitamos mirar algunos otros detalles en cuanto a la semana de la creación. En primer lugar, ustedes recuerdan que yo mencioné que para cada día de la creación se declara que fue la tarde y la mañana. Ahora, ¿qué significa eso, la tarde y la mañana? Bueno, en la Biblia, la tarde es el momento cuando se oculta el sol. En un momento vamos a leer un versículo. Es decir, que en la creación el día no comenzó a medianoche, como creen muchos, no comenzó cuando amaneció, sino que en realidad el día comienza cuando el sol se oculta. Es decir, si ahora es jueves en la noche, bíblicamente es viernes en la noche, porque la parte oscura del viernes viene antes que la parte clara. Y eso lo indica, fue la tarde y la mañana. Es decir, el día comienza cuando se oculta el sol. Es decir, que cuando se oculta el sol el viernes en la noche, ya eso es sábado, es la parte oscura del sábado, y luego cuando amanece es la parte clara del sábado. Ahora vamos a ver un versículo a donde nos dice que la tarde comienza cuando se oculta el sol. Primero voy a leer de Génesis 1:5,
que nos da un ejemplo de esa expresión tarde y mañana, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí tienen el ejemplo en el libro de Génesis. Ahora, Jesús nos explicó qué significa la palabra tarde. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 32, encontramos esta descripción en cuanto a las personas que sanaba Jesús. Él esperaba muchas veces hasta después del sábado para no enojar a los líderes espirituales de esa época. Dice ahí en Marcos 1:32, al atardecer, algunas versiones dicen a la tarde, cuando se puso el sol. Fíjense que el atardecer o la tarde es el momento cuando se oculta el sol. Dice al atardecer, cuando se puso el sol, comenzaron a traerle a todos los enfermos y endemoniados. Así que quiero que noten que el día comienza cuando se oculta el sol y los días en realidad no tenían nombre. Los días eran enumerados, porque la Biblia dice fue la tarde y la mañana del día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Si los días no tenían nombre, había solo un día que tenía nombre, y ese día era el sábado, como veremos. Ahora, otro punto que quiero que notemos en cuanto al relato de la creación es que claramente Dios fue el protagonista de los 6 días de la creación. Dios hizo todo. Dios hizo todo el trabajo durante los primeros 6 días de la semana de la creación. Más de 30 veces en el capítulo 1 se enfatiza este punto, que Dios fue el artífice, el creador de todo. Es el sujeto de la creación, el protagonista, el personaje central. Más de 30 veces se usan expresiones como estas. Dios creó, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios, hizo Dios, colocó Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que Dios está diciendo que Él fue el protagonista de la semana de la creación. Y luego, cuando termina el 6º día, nos dice en Génesis 1 y el versículo 31, y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, los primeros 6 días, el hombre no es el centro, Dios es el centro, porque Dios hizo todo el trabajo durante los primeros 6 días. Pero ahora quiero que notemos otro punto, y es que Dios también es el protagonista del 7º día. Dios está en el mismo centro del 7º día. El 7º día, por lo menos ese primer 7º día, no es en cuanto al hombre, sino es en cuanto a Dios. Vamos a leer en Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 lo que nos dice en cuanto a este asunto del 7º día. Dice allí, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vamos a desmenuzar estos 2 versículos, vamos a explicar los detalles de estos 2 versículos. En primer lugar, el versículo nos dice que Dios fue el que trabajó 6 días y Él fue el que reposó el 7º día. Es decir, la primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios, porque Dios primero va a crear la semana y luego entonces le va a entregar la semana al hombre. Dios trabajó 6, Dios reposó el 7º, y después de Dios crear la semana, entonces Él le da la semana al ser humano, para que el hombre luego entonces también trabaje 6 y luego entonces repose el 7º como hizo Dios en la creación. Ahora ustedes notarán que Dios bendijo y santificó el 7º día de la semana, es decir, el sábado Dios lo santificó y lo bendijo. Nos dice el versículo que Él acabó el 7º día, reposó el 7º día y bendijo el 7º día. 3 veces se repite que el día especial que Dios estableció fue el 7º día de la semana.
Y el reposo de Dios es lo que hizo que el sábado fuera santo. Fíjense que dice que lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, el reposo de Dios el séptimo día fue lo que hizo que el día fuera santo. No es que Dios lo declaró santo, sino que al reposar Dios todo el día, ese día llegó a ser santo por su reposo. Ahora, nos podríamos preguntar, si Dios es capaz de crear todo en un instante, ¿por qué es que Dios se tomó 6 días para crear este mundo y luego un día completo para reposar? ¿Por qué sencillamente no habló todo instantáneamente a la existencia? La Biblia nos explica por qué. En el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. En Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11, encontramos las siguientes palabras. Dios le está hablando a su pueblo. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora bien, Dios está diciendo, mira, trabaja 6 y reposa el séptimo. Y la pregunta es, ¿por qué? Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 11. Porque, ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Ahora sabemos por qué razones que Dios tomó 6 días para crear este mundo y reposó el séptimo. Es porque Dios estaba creando la semana para dársela al hombre, para que el hombre siguiera el ejemplo de Dios. Dios trabajó 6, reposó el séptimo y luego Dios le dice al hombre, ahora a partir de mañana, la segunda semana, tú vas a empezar a trabajar 6 y después de trabajar 6 vas a reposar el séptimo como yo reposé el séptimo. Es decir, la primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Dios crea la semana y luego le entrega la semana al hombre. Dios esperaba que el hombre siguiera su ejemplo de trabajar 6 y reposar el séptimo. Dios, en otras palabras, le dio al hombre la semana y le dijo al hombre, yo quiero que tú hagas lo que yo hice. Y vuelvo a repetir, sería ridículo que Dios le dijera al hombre, mira, trabaja 6 y reposa el séptimo, siguiendo mi ejemplo, si los días de la creación fueron millones de años. Porque el hombre no tiene millones de años de existencia. Los días de la creación fueron días literales. Ahora quiero compartir algunos otros detalles sobre el asunto de la semana de la creación, específicamente el sábado. Hay un punto clave y es este, que cuando Dios creó este mundo no existían los judíos. Algunos dicen que el sábado es el sábado de los judíos, pero la Biblia nos dice que Dios le entregó el sábado a Adán y Eva, que son el padre y la madre de toda la raza humana. Todos descendemos de Adán y Eva. Es decir, el sábado le fue dado a Adán y Eva para toda la raza humana. En ese tiempo, cuando el sábado fue creado, no había judío. No es el sábado de los judíos. En segundo lugar, cuando Dios dio el sábado no había pecado. Algunos dicen, bueno, el propósito del sábado era apuntar hacia la muerte de Cristo y el reposo que Cristo nos iba a dar. Pero ese argumento no funciona, porque la Biblia nos dice que la intención original del sábado nada tenía con apuntar hacia la muerte de Cristo, porque no había pecado y no había necesidad de la muerte de Cristo. Es decir, en su función original, el sábado tenía el propósito de conmemorar la creación, no tenía el propósito de apuntar hacia Jesús. Ahora vamos a ver que después del pecado, el sábado cobra una segunda función. Pero la función principal, si nunca hubiera pecado el hombre, era que el sábado le iba a recordar al hombre que Dios era el creador. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, solamente los que son lectores perspicaces se darían cuenta de esto,
Y es que Dios acabó su obra en realidad 2 veces. Y ustedes dicen, ¿cómo así que terminó 2 veces? Sí, dice que terminó su obra el 6º día, lo leímos, y luego dice, acabó Dios su obra el 7º día. Entonces, ¿cómo uno puede acabar algo 2 veces? Les voy a dar una ilustración para que puedan entender cómo funciona este asunto. Quiero que ustedes se imaginen un artista. Este artista está pintando un cuadro de una escena de la naturaleza. Una escena donde hay un cielo azul y hay hierba verde, hay unos lagos, hay unos animales bien bonitos, unos peces saltando del agua, unas aves volando por el cielo. Y este artista el primer día toma el lienzo y lo tiempla y entonces le pone algunos colores el primer día y entonces echa un paso atrás y dice, el trabajo que hice hoy me quedó bueno. Y entonces luego el segundo día le agrega algunos objetos y le agrega algunos colores. El segundo día echa un paso atrás y dice, el trabajo hoy me quedó bueno. Y luego entonces el tercer día le agrega algunos objetos, algunos animalitos, algunas aves, se echa un paso atrás y dice, el trabajo hoy me quedó bueno. Y así hace el 4º día y el 5º día, y finalmente el 6º día le agrega todos los toques finales al cuadro, y cuando le pone el pincel por una última vez, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. Yo pregunto, ¿el cuadro se terminó? La gente dice, claro, usted dijo que le puso el último color al lienzo, así que terminó su trabajo. Pero ustedes saben que falta algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que el artista firme la obra que hizo. Porque sin la firma no se sabe quién lo hizo. Dios creó el mundo en 6 días. Pero el 7º día fue la firma de Dios en la obra de la creación. Era la forma de identificar quién había creado todo los primeros 6 días. Es decir, el sábado fue la firma de Dios en la obra de la creación. Los primeros 6 días Dios hizo cosas materiales, pero el 7º día Dios hizo tiempo sagrado. Fíjense que el 6º día la Biblia dice que Dios le dijo al hombre que tuviera dominio sobre la tierra. Pero el sábado le dice al hombre, mira, aunque tú tienes dominio sobre la tierra, el sábado indica que yo te creé y yo tengo dominio sobre ti. Es decir, nos demuestra que Dios es la medida de todas las cosas. El hombre tiene dominio, pero el sábado dice, pero Dios tiene dominio sobre ti porque Dios es el creador. Ahora, si ustedes miran el sábado, parece igual que todos los demás días. ¿Cuántas horas tiene el sábado? 24 horas. ¿El sol se levanta el sábado, sí o no? Claro. ¿El sol se oculta el sábado? ¿Cómo no? Como todos los días. ¿El sábado es un número en el calendario? Claro que sí. Es decir, en su apariencia externa, el sábado se parece a todos los días. Pero ¿saben algo? Hay algo extraño en cuanto al sábado y la semana específicamente. Las medidas de tiempo que nosotros conocemos, todas tienen una explicación astronómica. Por ejemplo, el día. ¿Por qué consta el día de 24 horas? Muy sencillo. Es la cantidad de tiempo que toma la Tierra para dar una vuelta completa en su eje. El mes. ¿Por qué el mes tiene aproximadamente 30 días? Bueno, porque es el periodo entre una luna nueva y otra. Tiene una explicación astronómica. ¿Por qué razón es que el año tiene 365 y un cuarto días? Sencillamente porque esa es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para darle una vuelta completa al Sol. Pero si yo les preguntara por qué la semana tiene 7 días, ustedes no podrían darme ninguna explicación, al menos que tengan el libro de Génesis. Porque la semana podría tener también 8 días, podría tener 9 días. La semana podría tener 5 o 6 días. Pero ¿por qué la semana tiene exactamente 7 días? La única explicación la encontramos nosotros en la Biblia. La Biblia nos dice, mis queridos amigos, que la razón por la cual la semana tiene 7 días es porque Dios creó la semana al mismo comienzo. Y no se ha perdido la secuencia de los días de la semana. Los días de la semana siguen igual como en la creación. Por eso es que tenemos una semana de 7 días, lo cual significa que el sábado de hoy es el mismo sábado que existía en los días de la creación.
Ahora, algunos podrían decir, pero pastor, ¿por qué es que Dios descansó el séptimo día? ¿Acaso Dios se cansa? No, Dios no se cansa. Imagínense ustedes cuánto cansancio puede causar decir, sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra, hierba y árboles y plantas, que ocupen el sol, la luna y las estrellas sus lugares, que haya en los cielos aves y en los mares peces, que la tierra produzca seres vivientes. ¿Cuánto cansancio puede causar hablar las cosas de la existencia? Dios no estaba cansado después de 6 días. Entonces, ¿para qué reposó? ¿Por qué descansó? Bueno, ya vimos que era para darle un ejemplo al hombre, pero hay algo más. Vamos a leer primero lo que la Biblia dice en cuanto al hecho de que Dios no se cansa. Isaías 40 y el versículo 28 nos dice lo siguiente. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahora escuchen, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día mientras reposaba? Bueno, la Biblia nos da un indicio porque dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El séptimo día fue para Dios contemplar la belleza de su obra de creación. Por eso es que en Éxodo 31:17 dice que Dios reposó, pero en realidad el significado de la palabra reposó allí es que Dios tuvo un refrigerio. Dios suspiró. Es una palabra que no es fácil traducir. La palabra hebrea nafash. Yo les puedo demostrar qué significa nafash. Significa esto. Cuando yo hago eso, yo pregunto, ¿cuál es la imagen que tienen cuando una persona, he terminado mi trabajo y tengo gran satisfacción por lo que hice? Permítanme leerles una cita que encontramos en uno de mis libros favoritos. Es la historia de una buena porción del Antiguo Testamento. Patriarcas y Profetas, página 28, dice lo siguiente. Después de descansar el séptimo día, ahora fíjense que Dios descansa primero. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, porque el reposo de Dios es lo que lo hizo santo. Dice, es decir, lo escogió y lo apartó como día de descanso para el hombre. Dice claramente que Dios primero descansó, lo santificó y luego se lo entregó al hombre. Sigue diciendo, ¿qué debía hacer el hombre? Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante ese sagrado día. ¿Con qué propósito debía el hombre seguir el ejemplo y reposar ese día? Dice, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. El sábado era un día para contemplar las maravillosas obras de Dios. Los 6 días era para que el hombre hiciera su trabajo. El séptimo día era para parar lo nuestro y para mirar la maravillosa obra de la creación de Dios. Un día de reflexión, un día de contemplación, un día para deleitarse en la grandeza de Dios, en la grandeza de su creación. Ahora quiero leer un par de versículos que encontramos en el Salmo 24 y el versículo 1 y 2. Si yo les preguntara de quién es el mundo, yo estoy seguro que si ustedes son cristianos, ustedes dirían, bueno, el mundo le pertenece a Dios. Y si les pregunto, ¿de quién es lo que está en el mundo? Inmediatamente dirán, lo que está en el mundo es de Dios. Y mi próxima pregunta sería, ¿por qué es que el mundo y lo que está en el mundo le pertenece a Dios? Indudablemente la respuesta sería, bueno, le pertenece a Dios porque Dios lo hizo. Vamos a leerlo en la Biblia. Salmo 24 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando dice su plenitud es lo que está dentro de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ahora viene la razón. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
Entonces yo pregunto, ¿de quién es el mundo y todo lo que está en el mundo? Le pertenece a Dios. ¿Y por qué es que le pertenece el mundo con todo lo que está en el mundo a Dios? Usted dice, porque Dios lo hizo. Pero ahora escuchen lo solemne que voy a decir ahora. ¿Quién hizo el sábado? Ya lo hemos visto, ¿quién hizo el sábado? El sábado lo hizo Dios también, por su reposo. Ahora, si el sábado lo hizo Dios, entonces ¿a quién le pertenece el sábado? Le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. El mundo y lo que está en el mundo es de Dios, porque Dios lo hizo. El sábado le pertenece a Dios porque Dios lo hizo. Por esa razón, mis queridos amigos, en la Biblia, el sábado siempre se le llama el sábado del Señor tu Dios. Es propiedad de Dios. Además de eso, en Isaías 58, Dios dice que el sábado es mi santo día, dice Dios. El sábado no es de los judíos, el sábado no es nuestro, el sábado es de Dios, porque Dios lo hizo, así como la creación es de Dios, porque Dios hizo la creación. Así que no debemos nunca insultar a Dios diciendo que el sábado es de los judíos. Para que sea de los judíos tienen que haberlo hecho. Pero los judíos no hicieron el sábado. Cuando el sábado fue hecho, no había un judío por allí. Ahora necesitamos movernos hacia adelante en la historia. Ya hemos visto el sábado en la creación, que es el fundamento del sábado y de la semana. Pero ahora queremos movernos a Éxodo, el capítulo 16. Tenemos una experiencia muy interesante allí que nos habla sobre el sábado. Israel salió de Egipto y estaba vagando por el desierto por un periodo de 40 años. Y claro, atravesando el desierto, ellos no podían sembrar ni podían cosechar. Así que, ¿qué era lo que iban a comer? Pues Dios sabía que ellos no iban a poder sembrar y cosechar. Así que la Biblia nos dice que Dios les llovió pan del cielo. Por 40 años les llovió pan del cielo, pero Dios hacía un milagro especial. 6 días, los primeros 6 días de la semana, el maná caía y la gente salía cada día para recoger el maná que necesitaban para ese día. Pero el séptimo día sucedía algo muy interesante. El séptimo día no caía maná. Entonces alguno podría preguntar, entonces tenían que aguantar hambre y ayunar el sábado. No. El Señor dijo, tenían que recoger 2 porciones o una doble porción el viernes y debían guardar del viernes para el sábado lo que iban a consumir el sábado. Es decir, el sábado no caía maná, solo caía los 6 días de la semana. Debían buscar el maná, el pan, 6 días, no el séptimo día. Ahora, ¿por qué es que Dios hizo esto? Porque Dios quería probar a Israel para ver si el pueblo de Israel iba a ser obediente a la ley de Dios. Era una prueba de obediencia a la ley de Dios. Quiero que notemos lo que dice en Éxodo 16 y el versículo 4. Éxodo 16, 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y ahora viene el propósito, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, el sábado es una prueba para ver si tú estás dispuesto de obedecer a Dios, de andar en la ley de Dios. Ahora, quiero que notemos unos detalles muy interesantes en cuanto al maná, porque aquí es que el sábado va a tener una segunda función. Después del pecado, el sábado ahora tiene una segunda función, una función secundaria. Su propósito original es apuntar hacia Dios, el Creador, en un mundo perfecto. Después del pecado, ahora el sábado cobra una dimensión secundaria. Éxodo 16 y el versículo 9 y 10 nos da algo muy interesante. Nos dice que el pueblo de Israel salió para recoger maná un día de semana que no era el viernes. Y quiero que noten lo que sucedió. Dice allí, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, no dejen ningún maná para mañana. Esto no era el viernes, sino otro día. Ahora escuchen, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ella para otro día y pasaron 2 cosas. Qué interesante esto. Dice que crió gusanos y ¿qué? Y hedió. 2 características. El maná crió gusanos y hedió. Ahora, este obviamente era un pan distinto que el pan normal o común y corriente.
Porque si usted va al supermercado y compra un pan hoy y mañana abre el paquete de pan no ha criado gusanos ni hiede. Tal vez después de 1 o 2 semanas se vuelve mohoso, pero no cría gusanos ni hiede. Dios quería enseñar algo especial al causar que este maná, cuando se recogía de un día para otro, que no fuera viernes para el sábado, criaba gusanos y hedía. Ahora, ¿qué sucedía cuando el maná se recogía el viernes y se guardaba para el sábado? Éxodo 16, 23 y 24 tiene la respuesta. Y él les dijo, aquí está hablando Moisés al pueblo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Noten que no es de los judíos. Dice, mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, es decir, viernes para sábado, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Cuando lo recogían viernes para sábado, el pan estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. Y claro, inmediatamente la pregunta que surge es, ¿qué quería enseñar Dios a través del maná? Bueno, si entendemos lo que representaba espiritualmente el maná, obviamente el maná era pan literal, tenía carbohidratos y proteínas y minerales, tenía todos los nutrientes literalmente, pero el maná, Dios quería enseñar una lección espiritual también. Si sabemos qué representa el maná espiritualmente, vamos a entender por qué dio Dios esta lección. Juan 6 y el versículo 51, el Señor Jesucristo identifica qué representa el maná. Allí dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora viene la parte clave. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué es el que representa el maná? La carne de Cristo. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que el maná representaba espiritualmente la carne de Cristo. Ahora vamos a ver un poco más adelante en este estudio que nuestro Señor Jesucristo, el maná espiritual, murió el viernes. Y el sábado fue colocado en el sepulcro el viernes tarde y el sábado su cuerpo reposó en el sepulcro. Pero hay algo interesante en cuanto al cuerpo de Jesús mientras reposaba en el sepulcro. Un cuerpo común y corriente hubiera comenzado el proceso de descomposición, que finalmente hubiera llevado a que se criaran gusanos y el cuerpo oliera. Pero la Biblia nos dice que con Jesús no comenzó el proceso de descomposición. Su cuerpo en el sepulcro no vio corrupción. Ahora quiero leer eso en Hechos, el capítulo 2, y el versículo 25 al 27, y luego los versículos 30 y 31. Aquí está hablando el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Y fíjense lo que dijo Pedro. Está usando una profecía del Salmo 16 del Antiguo Testamento. Porque David dice de él, es decir, David escribió en cuanto a Jesús, y ahora cita a Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese, está hablando Jesús, dice, mi carne va a descansar en esperanza. ¿Qué es lo que representaba el maná? El maná representaba la carne de Cristo. ¿Qué hacía la gente el sábado? La gente reposaba el sábado. Ahora fíjense, dice aquí entonces, mi carne descansará en esperanza. Y luego explica, porque no dejarás mi alma, la palabra alma sencillamente significa vida, en el Hades, es decir, el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense, aquí está diciendo que el Señor Jesucristo, hablando 1000 años antes de que naciera, está diciendo, Jesús, hablando proféticamente, dice, tú no vas a dejarme a mí en el sepulcro, ni tampoco vas a permitir que yo vea corrupción. Ahora fíjese que sigue diciendo en el versículo 30 y 31, hablando de David, dice, pero siendo profeta,
y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes David, habló de la resurrección de Cristo, que su vida no fue dejada en el Hades, es decir, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué razón es que la carne de Cristo no vio corrupción? Porque Él era lo que representaba el maná. Así como el maná, el séptimo día, no criaba gusanos ni hedía, de la misma manera el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, representado por el maná en el sepulcro, no comenzó el proceso de descomposición. En otras palabras, lo que Dios quería enseñar era que en el futuro iba a venir Jesús, el maná verdadero, iba a reposar en el sepulcro, y en el sepulcro su cuerpo no iba a ver ninguna corrupción. Ahora tenemos que movernos un poquito más hacia adelante a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Se encuentra el registro en Éxodo el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Este es el cuarto mandamiento de la santa ley. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Cuál día hay que santificar? El sábado. Luego repite lo que vimos en la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. Noten varias cosas interesantes. El séptimo es el sábado y no es de los judíos, es para Jehová tu Dios. Luego dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego da la razón. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Fíjense qué interesante. Da la razón por la cual Dios dice que debemos guardar el séptimo día sábado. Es porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo día. ¿Y saben algo? Los 10 mandamientos es lo único que Dios escribió con su propio dedo en la Biblia. Todo lo demás Dios se lo dio al profeta y el profeta lo escribió o el profeta lo habló. Pero cuando se trata de la santa ley de Dios, el dedo de Dios, dice en Éxodo 31, 18, escribió los 10 mandamientos. Claramente el mandamiento dice que Dios trabajó 6, Dios reposó el séptimo, y después de reposar, bendijo y santificó el día. Dios creó la semana y luego se lo dio al ser humano. Ahora, la palabra acuérdate aquí es muy interesante porque comienza diciendo acuérdate del día de sábado. Es decir, el sábado es un memorial. El sábado apunta hacia el pasado. ¿Por qué es que se construye un memorial? Es para que una persona no olvide algo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de visitar el memorial en Oklahoma City, a donde estalló esa bomba tan terrible que mató a muchas personas y que destruyó el edificio federal allí en esa ciudad. Tienen un memorial muy interesante con sillas por cada una de las personas que murieron. ¿Por qué existe ese memorial? Es para que la gente recuerde ese evento que sucedió. He visitado Washington, D.C. Uno de los lugares que me gusta ir es el Jefferson Memorial, el Jefferson Monument, el monumento de Jefferson. Ahí se encuentran en las paredes inscritas algunas de las cosas que él escribió y dijo sobre la importancia de la libertad civil y religiosa. Nuevamente está recordando a un individuo que tuvo que ver con la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. También en Washington, D.C. está el Memorial de Lincoln. Y allí se encuentra en las paredes de mármol inscripciones en cuanto a Lincoln, quien salvó la unión de los Estados Unidos en el tiempo de la Guerra Civil. Así que el propósito de los memoriales es para que nos acordemos de eventos que sucedieron en el pasado. Cuando el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, nos está diciendo que la razón por la cual Dios dio el sábado es para que nos acordemos del momento cuando Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Pero ahora fíjense qué interesante es esto.
Los memoriales que yo le mencioné, el de Oklahoma City, también hay uno en el World Trade Center, hay en Washington, D.C., hay varios memoriales. Esos memoriales están en un lugar. Y para usted conocer el memorial, usted tiene que ir a visitar el lugar. Pero lo lindo del memorial del sábado es que usted no tiene que ir a buscar el sábado le viene a usted. Es decir, el sábado es un memorial en el tiempo. Le llega a todas las personas en todo el mundo. Cuando el sol se pone el viernes, el sábado comienza. Ahora algunos dicen, pero ¿por qué tengo que yo hacerlo el sábado? ¿Acaso no lo puedo hacer otro día para conmemorar la creación? ¿Saben por qué no lo pueden hacer? Yo pregunto, ¿usted puede cambiar el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos? ¿Puede celebrarlo el 5 de julio? Bueno, en Venezuela es el 5 de julio. ¿Puede celebrarlo el 20 de julio? No, esa es la independencia de Colombia. ¿Por qué hay que celebrar la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio? Porque ese es el día que se realizó la independencia. Ahora, mi cumpleaños es el 26 de junio. Yo pregunto, ¿estaría bien que yo celebre mi cumpleaños? Y diga, a mí no me gusta el 26, yo voy a celebrar mi cumpleaños el 27. Pues yo podría celebrarlo el 27, pero ese no es el día que yo nací. Es decir, que las fechas históricas están arraigadas, no se pueden cambiar. Guardamos el séptimo día porque el séptimo día fue que Dios reposó de su obra de creación. Usted no puede hacerlo primero porque ese no fue el día que Dios reposó para conmemorar la creación. No puede cambiar el día que conmemora la creación del mundo porque ese día está fijo en la historia. Ahora movámonos un poquito más hacia adelante a Éxodo el capítulo 31. Y voy a leer los versículos 14 hasta el versículo 18. Dice Dios, así que guardaréis el sábado, porque es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Noten, el séptimo día es sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día sábado ciertamente morirá. ¿Y saben lo que dicen algunos? Dicen, bueno, si usted cree que hoy hay que guardar el sábado, entonces usted tiene que ejecutar a la persona que no lo guarda, porque ahí dice que el que no guarda el sábado hay que matarlo. El único problema con ese argumento es que también la ley en aquella época dice que cualquier persona que cometiera adulterio también había que también matarlo. Entonces yo pregunto, porque hoy en día nosotros no matamos a una persona que comete adulterio, ¿está bien cometer adulterio? Pues claro que no. Así que nada más porque hoy no ejecutamos personas por quebrantar el sábado, no significa que podemos nosotros quebrantar el sábado. Últimamente algún día tendremos que rendirle cuentas a Dios en el día del juicio. Y eso es peor que rendirle cuentas a un ser humano. Sigue diciendo en el versículo 16, guardarán pues el día del sábado los hijos de Israel. Y ahí hay otra cosa, la gente dice, ve, el sábado era para Israel. Porque dice aquí claramente que guardarán pues el día del sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Sí? Así la gente dice, eso es para Israel solamente. Ahora, vamos a leer la razón y luego vamos a regresar al asunto de Israel. Dice en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y luego explica por qué Dios le mandó a Israel que lo guardara. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nuevamente lo mismo del cuarto mandamiento, porque Dios trabajó 6, reposó el séptimo, Dios le mandó al hombre que hiciera exactamente lo mismo. Ahora, hagamos algún comentario sobre el asunto de que Dios le dio el sábado a los judíos. Aquí dice que Dios sí le dio el sábado a los judíos y era una señal entre Dios y ellos. El texto no dice que era exclusivamente para el pueblo de Israel, exclusivamente para los judíos. Ahora, permítame presentarlo desde esta perspectiva. ¿Cuántos de los 10 mandamientos le fueron dados a Israel? Oh, yo sé que ustedes van a responder, todos los 10 mandamientos le fueron dados a Israel. Ahora, si usted dice que todos los 10 mandamientos le fueron dados a Israel, entonces todos son para Israel. Nada más para Israel.
Entonces hoy está bien matar y robar y adulterar y hablar mal de la gente y adorar ídolos. Podemos hacerlo porque los 10 mandamientos se los dio Dios a Israel, no se aplican a nosotros. Están viendo la falacia del argumento de que el sábado es para los judíos porque Dios se lo dio a los judíos. Escuchen, Dios se lo dio a los judíos porque ese era el pueblo de él en ese tiempo. Pero no significa que porque Él se lo dio a ellos en ese tiempo, era exclusivamente para ellos, porque los 10 mandamientos son para todos los seres humanos en todas las épocas de la historia, aun cuando Dios se los dio a Israel. Era el propósito de que Israel compartiera los 10 mandamientos con todo el mundo. En Gálatas 3, 28 y 29, dice que cualquier persona que recibe a Cristo como Salvador es judío. Así que si usted recibió a Cristo como su Salvador, es judío, entonces debe guardar el sábado porque Dios le dio el sábado a los judíos. Fíjense lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, si usted acepta a Cristo como su Salvador, usted es simiente de Abraham, usted pertenece espiritualmente al pueblo judío. Y como Dios le dio el sábado al pueblo judío, si usted es miembro espiritual de los judíos, también es su responsabilidad guardar el santo sábado. Ahora vamos un poquito más hacia adelante y hablemos del que se conoce como el gran profeta evangélico, Isaías. Porque Isaías tuvo mucho que decir en cuanto a la venida del Mesías. En Isaías 58 y el versículo 12 al versículo 14, encontramos nosotros unas palabras muy significativas que da Dios. Voy a leer esos versículos. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Aquí está hablando Dios dice, quita tu pie de mi día. Retrae tu pie de mis días santos. No hagas tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares delicia. Sí, porque algunos cristianos dicen, el sábado eso es un yugo de servidumbre, una carga que nadie puede llevar. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Y al día santo de Jehová, honorable, fíjense, el sábado es un día honorable, y lo honrares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, es decir, suspendiendo todo lo tuyo. Entonces te deleitarás en Jehová. Fíjense que el sábado es un día de deleite. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El sábado es un deleite. Y el Señor nos dice que quitemos nuestro pie, no hablemos nuestras palabras, ni andemos en nuestros propios negocios. Es el día para suspender todo lo nuestro, para dedicarle 24 horas desde la puesta del sol el viernes a la puesta del sol el sábado. Todo nuestro enfoque y nuestro pensar está única y exclusivamente en Dios. Isaías 58, 6 y 7, los versículos que vienen inmediatamente antes de los que acabo de leer sobre el sábado, nos dicen que el sábado es un día para hacerle bien a los menos afortunados. Es decir, el día para tener una relación caritativa con personas que están enfermas, que están prisioneras, que están necesitadas, pobres. El día predilecto para ayudar a esa gente no es el domingo, es el sábado. Dice en Isaías 58 y el versículo 6 y 7, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjese, inmediatamente antes del pasaje que leímos del sábado,
habla de la necesidad de romper las ligaduras, dejar ir libres a los quebrantados, romper el yugo, partir el pan, recoger a los pobres errantes, vestir al desnudo. Es decir, las obras especiales de caridad se deben desempeñar el santo sábado para ayudar a los menos afortunados. Y saben que en Éxodo 23:12 dice que Dios se preocupó inclusive por las bestias domésticas. Y no solo por las bestias domésticas, sino también por los siervos que trabajaban en las casas. Y el extranjero que vivía en la casa también. Dice en Éxodo 23 y el versículo 12, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Fíjese que Dios se preocupó tanto por la ecología, se preocupó tanto por la naturaleza, que inclusive dijo, no solamente es un día para ayudar a los enfermos y los pobres y los necesitados y los que están en prisión, etcétera. Dice, no, inclusive es un día para dejar descansar a tus animales. Y no solo los animales, sino que sigue diciendo, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y también el extranjero en tu medio. El sábado es el día predilecto para hacer obras de caridad, no es el domingo. Isaías 56, 6 y 7 nos dice claramente, aún en el Antiguo Testamento, que el sábado fue para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Leo en Isaías 56 y el versículo 6 y 7. Dice, a los hijos de los extranjeros, fíjense, no son israelitas, son extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, fíjense, todos los que guardan el sábado y obedecen el pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense qué interesante, los que guardan el sábado dice, la casa de Dios será casa de oración para todos los pueblos. El sábado no era solamente para los judíos, el sábado fue hecho para toda la raza humana, porque toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y Dios le dio el sábado a nuestros primeros padres. Ahora, movámonos un poquito más hacia adelante. Encontramos en Jeremías 17, 24 al 27, que Dios le dijo al pueblo de Israel que habían sido rebeldes durante centenares de años, casi 800 años habían andado en rebelión contra Dios. Dios les advirtió y les dijo, mire, si ustedes guardan el santo sábado, esta ciudad va a permanecer para siempre. Pero si ustedes profanan mi santo sábado, van a venir los babilonios y van a quemar la ciudad y la van a destruir. Así de importante era el sábado. La profanación del sábado es lo que llevó a la destrucción de Jerusalén. Noten lo que dice Jeremías 17, 24 al 27. Dice, no obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de sábado, sino que santificáis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Fíjense lo que dice Dios, si ustedes guardan el día de reposo como debe ser, esta ciudad va a permanecer para siempre. Pero luego está el otro lado de la moneda. En el versículo 26 dice, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de Cefelá, de los montes de Negev, trayendo holocaustos y sacrificios y ofrendas e incienso y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. Todavía hablando positivamente si ellos guardaban el sábado. Pero ahora viene el otro lado de la moneda. Pero si no me escucháis, en cuanto a santificar el día de sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en día de sábado, yo prenderé fuego a sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así de importante era el sábado.
Dios dice, si ustedes guardan el sábado como debe ser, la ciudad permanece para siempre. Pero si ustedes profanan el sábado, la ciudad será destruida. Y la ciudad, en efecto, fue destruida. Ahora, en Ezequiel 20, encontramos una descripción de la apostasía de Israel. Ustedes pueden leer ese capítulo, habla de cómo el pueblo de Israel, vez tras vez cayó en idolatría, adoraron otros dioses. Y Dios les dijo cuál era el antídoto o el remedio para la idolatría que ellos estaban practicando. Dice ahí en Ezequiel 20 y el versículo 12, y quiero que noten algo muy importante aquí, dice, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal. Fíjense, los sábados de Jehová eran señal. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La palabra santifico significa para que sepan que ellos son mi pueblo apartado. Yo los he apartado como santos. Y luego dice en el versículo 20, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios está diciendo, mira, el sábado es una señal de que ustedes reconocen que yo soy el Dios de ustedes. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel hubiera caído en idolatría si hubieran reconocido a Dios como el verdadero Dios creador? Nunca hubieran caído. Adoraron otros dioses porque se olvidaron que el sábado apuntaba hacia el hecho de que hay un solo Dios verdadero, el Dios creador. Pero por su apostasía, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde permanecieron por 70 años. Después de los 70 años regresaron otra vez a su tierra. Y después de regresar a la tierra, continuaron con sus malas costumbres. Y quiero notar lo que dice en Nehemías 13 y el versículo 15 hasta el versículo 22, sobre el hecho que aún después del cautiverio, siguieron profanando el sábado. Y Nehemías dijo, ustedes no van a hacer esto más. Leo de Nehemías 13, 15 al 22. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de sábado. Es decir, estaban haciendo vino en sábado, pisando las uvas en el lagar. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y la traían a Jerusalén en día de sábado. Es decir, estaban comerciando, comprando y vendiendo en sábado. Y dice Nehemías, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y la vendían en día de sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis profanando así el día de sábado? Y luego Nehemías dice, ustedes fueron llevados cautivos precisamente por esto. Dice en el versículo 18, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de sábado. Y luego dice entonces esto, y lo que hizo Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, fíjese, esto es antes del sábado, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de sábado. Fíjense cómo Nehemías levantó en alto la importancia de no profanar el santo sábado. El pueblo después del cautiverio continuó profanando el sábado y Nehemías dijo, vamos a cerrar las puertas para que no haya negocios en el santo día de reposo. Ahora quiero leer un último texto del Antiguo Testamento antes de ir al Nuevo Testamento. Porque algunos están diciendo, pero mire, él está leyendo solamente del Antiguo Testamento. Y está bien,
pero estamos sencillamente siguiendo la trayectoria del sábado. Hay que empezar en el antiguo y luego continuar con lo que dice el nuevo. Pero quiero leer un último texto del Antiguo Testamento, y este texto lo vamos a analizar más cuidadosamente en nuestro próximo tema. Daniel 7 y el versículo 25 habla de un cuerno pequeño. Es un cuerno pequeño que tiene la audacia de pensar que él puede cambiar la ley de Dios. Ustedes dirán, bueno, ¿quién es este cuerno pequeño que piensa que puede cambiar la ley? Bueno, tienen que ver la segunda parte de este DVD, donde les voy a explicar qué representa este poder y cómo fue que profesó cambiar la ley de Dios. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjese, es un cuerno que iba a tener la audacia de pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Como le mencioné, en nuestro próximo tema vamos a analizar quién es ese cuerno pequeño y cómo ese cuerno pequeño cambió la santa ley de Dios. Pero ahora necesitamos ir al Nuevo Testamento, porque hay muchos que dicen, ustedes son cristianos del Antiguo, pero nosotros somos cristianos del Nuevo. Vamos a ver qué dice entonces el Nuevo. Vamos primeramente a Marcos el capítulo 2 y el versículo 27 y 28. Estamos siguiendo la trayectoria del día de reposo desde el comienzo hasta el final. Marcos 2, 27 y 28. Dice Jesús, el sábado fue instituido para el hombre. Qué interesante, no dice que el sábado fue instituido para los judíos. El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor ¿de qué? Señor del sábado. ¿Jesús es Señor de cuál día? Es Señor del sábado. Ahora, si Jesús es Señor del sábado, entonces yo pregunto, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es el sábado. Porque si Jesús es Señor del sábado, el día del Señor tiene que ser el sábado. Y fíjense, no fue hecho para los judíos. Dice aquí que fue hecho para el hombre. ¿Qué día acostumbraba Jesús ir a la iglesia? ¿Qué día se reunía Jesús para el culto? Lucas 4:16 tiene la respuesta. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué significa costumbre? Significa algo que se hace habitualmente. Así que dice que Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre el sábado. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra sinagoga? Viene de una preposición griega y una palabra. Significa lugar de reunión o lugar de asamblea. Es decir, el lugar donde la gente se reunía para el culto en esa época. Y dice que Jesús acostumbraba reunirse en el culto el sábado. Vamos a Mateo 12 y el versículo 11 y 12. Mateo 12, 11 y 12. Recuerdan que estudiamos en el Antiguo Testamento que el día predilecto para ayudar a los necesitados, a los que están enfermos, a los pobres, a los desnudos, etcétera, a los prisioneros, es el sábado. Bueno, Jesús siguió ese consejo de Isaías. Dice allí en Mateo 12, 11 y 12, y les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado? Recuerdan que hay que darle reposo también a los animales, lo leímos. Dice, si ésta cae en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque, la va a dejar sufriendo ahí todo el sábado. Jesús dice, no. Y luego Jesús dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en el sábado. Jesús escogió el sábado como el día predilecto para hacerle bien a los demás. Jesús dijo, es lícito hacer bien el sábado. Algunos dicen que Jesús quebrantó el sábado. Pues si Jesús quebrantó el sábado, entonces fue pecador. Porque quebrantar uno de los mandamientos es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Jesús no quebrantó el sábado, porque ya Isaías había dicho que es lícito ayudar a las personas necesitadas, es lícito darle descanso a los animales, al extranjero, a los siervos en el día de sábado. ¿Saben? Jesús hizo 7 milagros según los evangelios en sábado.
voy a mencionarles esos 7 milagros. Todos tuvieron que ver con gente que era menos afortunada. Sanó a un ciego de nacimiento. Sanó a un individuo que había estado paralítico por 38 años. Sanó a una mujer que tenía flujo de sangre por 18 años. Sanó a un endemoniado en una sinagoga. Sanó a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. Sanó a un hombre de una mano seca. Y sanó a un hombre hidrópico. Y eso es una enfermedad donde se reúne el líquido en las coyunturas del cuerpo. Hoy la mayoría de los cristianos piensan que el sábado es un yugo de servidumbre, es una carga que nadie puede llevar. ¿Por qué es que los cristianos hoy en día piensan que el sábado es un día, un yugo que es difícil de llevar? Les voy a explicar. La razón es que ellos están viendo el sábado a la luz de los ojos de los fariseos. El sábado de los fariseos no es el sábado de Jehová, no es el sábado de Jesús. Los fariseos le habían añadido una cantidad de reglamentos y de tradiciones humanas al sábado. Habían convertido el sábado en una carga que nadie podía llevar. Pero el sábado que creó Jesús no era ese sábado. El sábado de Jesús era un día para descansar, para reflexionar, para estar con la familia, para dejar descansar al medio ambiente. Era un día de gozo, un día de felicidad, un día también para ayudar a los menos afortunados, a los ciegos, a los desnudos, a los hambrientos, a los pobres. Era un día para hacerle bien a los demás. Pero los fariseos le habían agregado un montón de reglamentos. Y el problema es que hoy los cristianos miran el sábado como lo guardaban los fariseos y creen que ese es el sábado del Señor, pero ese no es el sábado del Señor. Ahora necesitamos ver qué relación tiene el sábado con la redención. Vamos a San Juan, el capítulo 17 y el versículo 4. Juan 17 y el versículo 4. Aquí Jesús está en el huerto del Getsemaní y está elevando una oración a su Padre. Y el Señor Jesucristo, hablando de sus discípulos, dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y ahora escuchen, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, cuando dice he acabado la obra, lo que está diciendo Jesús es, ahora estoy en Getsemaní, me van a arrestar, voy a ir a la cruz, voy a morir. Jesús está diciendo, yo estoy por acabar la obra que tú me diste. Así que dice, he acabado la obra o el trabajo que tú me diste que hiciese. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que Jesús terminó el trabajo que Dios le había dado para hacer? Juan 19:30 tiene la respuesta. Era las 3 de la tarde, viernes, 6º día de la semana. Jesús estaba colgado en la cruz. Y quiero que noten las palabras que habló Jesús mientras estaba en la cruz. Dice ahí en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Saben qué significa eso? En inglés, it is finished. Es decir, terminé, acabé la obra que tú me has dado para hacer. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, Jesús murió. Lo último que dijo fue, se terminó, terminé la obra que tú me diste para hacer. Y la obra la terminó, ¿qué día? A las 3 de la tarde, el 6º día. ¿Cuándo fue que Jesús terminó la obra de la creación? También el 6º día, al principio. Ahora vamos a ver la secuencia de días de la pasión de Jesús. Lucas 23 y el versículo 54 hasta el versículo 56. Vamos a ver la secuencia de los días de la pasión de Cristo, desde el momento que sufrió hasta el momento que resucitó. Dice en Lucas 23, 54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Ahora fíjense, interesante, dice, el día en que Jesús sufrió y fue colocado en la cruz, era el día de la preparación. Y dice, estaba por comenzar el sábado. Así que Jesús murió un viernes y el siguiente día era sábado. Ahora sigue diciendo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y ahora fíjense lo que hacen. Y regresando,
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que dice que se debe guardar el sábado? El cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y reposarás el séptimo. Las mujeres, dice, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres obviamente no tenían ni la menor idea de que la muerte de Cristo en la cruz iba a acabar con el sábado o iba a cambiar el sábado. Ellas sencillamente dieron el mandamiento, dice que debemos guardar el sábado, regresaron a su casa, prepararon las especies y reposaron el sábado como lo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿saben qué es interesante? Hay algunos países en el mundo que han creado calendarios muy interesantes, donde la semana comienza el lunes. Es decir, en el calendario aparece como el primer día el lunes. Ahora, si usted comienza el primer día de la semana el lunes, ¿cuál sería el séptimo día? El séptimo día sería el domingo. La idea es tratar de demostrar que el domingo es el séptimo día, pero eso no funciona, porque la Biblia dice que Jesús resucitó fue el primer día de la semana, no resucitó el séptimo día de la semana. Así que hay una discrepancia, en otras palabras, entre estos calendarios que quieren dar la impresión de que el séptimo día es el domingo y en realidad la Biblia que dice que Jesús resucitó fue el primer día de la semana. Ahora, ya mencioné esto, pero voy a mencionarlo de nuevo. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Cristo durante el sábado? Aquí hay algo muy interesante. El sábado, mientras las mujeres reposaban conforme al mandamiento fuera del sepulcro, el Señor Jesucristo reposaba dentro del sepulcro el sábado y su cuerpo no vio corrupción, como lo vimos, porque Él era lo que representaba el maná. Quiero leer de Hechos 2, 25 y 26, que el cuerpo de Cristo reposó el sábado, después que terminó su obra de creación el sexto día. Dice allí, porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí está hablando Jesús, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese, Jesús está diciendo, mi carne va a descansar en esperanza. ¿Por qué razón? Porque no dejarás mi alma o mi vida en el Hades, el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús reposó en el sepulcro el sábado como había reposado de su obra de creación también el sábado. ¿Saben ustedes que la redención es una nueva creación? Es decir, hay dos razones por las cuales debemos guardar el sábado. Primero, porque Cristo reposó en la creación y segundo, porque reposó en la redención. En realidad, la redención, espiritualmente hablando, es una nueva creación. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y el versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuál es la señal de la creación y la redención? El sábado. Cristo reposó de su obra de creación el sábado y Cristo reposó en el sepulcro el sábado de su obra de redención. No podemos separar la creación de la redención. No podemos separar al creador del redentor porque son uno mismo. Ahora, 40 años después de la resurrección de Cristo, el sábado todavía era el día de reposo. En Mateo 24:20, el Señor Jesucristo habló de sus discípulos que iban a tener que huir de Jerusalén porque los soldados romanos iban a rodear la ciudad y la ciudad iba a ser destruida. Ahora, por un tiempo los soldados romanos se fueron y los cristianos que estaban allí se dieron cuenta que ese era el momento de huir. Y Jesús dijo algo muy interesante en cuanto a la huida. Aquí están las palabras, Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, oren para que ustedes no tengan que huir el sábado, porque huyendo el sábado se iba a destruir el significado del sábado y el carácter especial del sábado. Ahora algunos dirán, bueno, pero Pastor Bor, seguramente la Iglesia Apostólica sí guardó el primer día de la semana.
Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles, porque ese es el libro que describe la historia de la iglesia cristiana durante un periodo de 70, 80 años. Vamos a Hechos 13, 14 y 15. Hechos 13, 14 y 15. Aquí está hablando del apóstol Pablo, quien está con sus compañeros en Antioquía de Pisidia, donde Pablo predicó un sermón. Y quiero que noten lo que dice aquí. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga. Recuerda, la palabra sinagoga significa lugar de reunión. Entraron al lugar de reunión y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es decir, si ustedes tienen algún sermón que presentar, preséntenlo. Y luego sigue diciendo la historia que el apóstol Pablo se paró y predicó un gran sermón sobre Cristo Jesús. Es decir, Pablo predicó en el lugar de reunión el santo sábado. Bueno, la gente quedó tan impresionada que le pidieron al apóstol Pablo que se quedara y predicara el siguiente sábado. Note lo que dice en Hechos 13 y el versículo 42, y luego vamos a leer el versículo 44. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, cuando Pablo y los que lo acompañaban salieron de la sinagoga, dice, los gentiles, ahora no está hablando de judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Ahora son los gentiles que están diciendo: háblanos el próximo sábado. Y luego el versículo 44 dice: al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Quiénes se reunieron? Casi toda la ciudad se reunió el siguiente sábado para escuchar la palabra de Dios. Algunos dicen: bueno, pero ellos se reunían en la sinagoga porque ahí estaban los judíos. Acabamos de leer que los gentiles fueron los que le pidieron. Sin embargo, hay otro texto interesante que indica que los sábados se hacía culto también en otros sitios. Hechos 16 y el versículo 13 habla de una reunión que se celebró al lado de un río, donde el apóstol Pablo predicó un sermón a unas mujeres que estaban allí. Dice allí en Hechos, el capítulo 16 y el versículo 13, lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando aquí. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había lugar de oración. Y sentándonos, nos pusimos a hablarles a las mujeres que se habían reunido. Ahora fíjense que esta es una reunión sabática al lado de un río con unas mujeres a donde el apóstol Pablo predica un sermón. Ya no es porque hay judíos allí en la sinagoga. También quiero leer Hechos 17 y el versículo 2. Aquí el apóstol San Pablo se encuentra en la ciudad de Tesalónica. Y por 3 sábados la Biblia dice que él va y predica en Tesalónica. Dice allí en Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba. Ahora fíjense que Pablo tenía la misma costumbre que Jesús. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjense, ¿cuándo fue que el apóstol Pablo predicaba en Tesalónica? Dice, por 3 sábados predicó. Y luego nos dice que el apóstol Pablo visitó la ciudad de Corinto. Hechos 18 y el versículo 1 al 4. Noten otra vez este patrón, esta costumbre que tenían los apóstoles de ir al lugar de reunión el sábado para predicar el sábado. Dice en Hechos 18, 1 al 4, que por 3 años Pablo hizo esto. Leo: después de estas cosas, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Se acercó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, discutía en la sinagoga todos los sábados,
y persuadía a judíos y a griegos. Nuevamente vemos que esta no es solo predicación a los judíos. Dice que persuadía a judíos y a griegos todos los sábados. Y la Biblia dice que pasó 3 años allí en Corinto. Así que hemos visto que ni Jesús ni los apóstoles tenían ninguna idea de que el día de reposo había sido cambiado del sábado al domingo. Todas las reuniones se hacían, era los sábados. Ahora necesitamos movernos hacia el final de la historia. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Encontramos en Apocalipsis 14 que Dios manda 3 mensajes finales al mundo. Es la última advertencia de Dios al mundo. Y quiero que noten el mensaje del primer ángel de los 3. Se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice Juan, quien está en visión, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que este mensaje no va a los judíos. Este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que quiero subrayar. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben de dónde viene ese lenguaje del primer ángel? Viene del 4º mandamiento de la santa ley de Dios, a donde dice que se debe guardar el santo sábado. Es decir, que el último mensaje de Dios al mundo es que se debe adorar al Dios creador, citando el 4º mandamiento, lo cual significa que junto con la adoración al creador tenemos que incluir la observancia del sábado, porque uno no puede hablar del creador sin hablar del memorial que estableció el creador. Ahora surge la pregunta, ¿por qué es que debemos adorar a Dios? Vamos a ver. ¿Por qué razón debemos nosotros adorar a Dios? Bueno, yo creo que ustedes saben la respuesta. Es porque Dios es nuestro creador. Y yo pregunto, ¿cuál es la señal que nos dio Dios que Él es el creador? La señal que nos dio Dios de que Él es el creador es su santo sábado. No podemos separar el sábado del creador. Cuando hablamos del creador, ya tenemos que hablar del sábado, porque el sábado es la señal de que Dios creó. En el Salmo 95 y el versículo 1 al 6, encontramos las siguientes hermosas palabras. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cantos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y ahora escuchen, suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Por qué es que el mar le pertenece a Dios? Porque Él lo hizo, dice aquí. Así que dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora fíjense, Dios es el creador y por lo tanto la creación le pertenece. ¿Y qué debemos hacer nosotros en respuesta? Dice en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Fíjense entonces qué interesante. Nosotros adoramos a Dios porque Dios es el creador y la señal del creador es el sábado. Ahora quiero leer un texto que encontramos en Romanos 4 y el versículo 11. Lo que quiero que noten es que en la Biblia se usan intercambiablemente la palabra señal y la palabra sello. Hemos visto que la Biblia dice que la señal de Jehová es el sábado. Ahora quiero que noten que sello y señal en la Biblia se usan intercambiablemente. Hablando de la circuncisión en los días de Abraham, nos dice que Abraham recibió este rito como señal o como sello. Voy a leer ese versículo, Romanos 4:11. Dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello
de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Así que fíjense que la circuncisión se habla como señal y también como sello. Ahora, ¿cuál es la señal que Dios nos dio para demostrar que nosotros reconocemos al Creador? Ya hemos visto que la señal que Dios dio fue el sábado. Éxodo 31, Dios dice, es señal entre mí y mi pueblo. En Ezequiel el capítulo 20 dice lo mismo, el sábado es la señal. Y la palabra señal se usa intercambiablemente con la palabra sello. Ahora quiero preguntar, ¿qué necesita tener un sello para que el sello sea auténtico? Bueno, necesita tener tres cosas, por lo menos. En primer lugar, necesita tener el nombre de la autoridad que está detrás del sello. En segundo lugar, necesita especificar cuál es el oficio de la persona que es propietaria del sello. Y finalmente, el sello debe decir el territorio sobre el cual gobierna esa persona. Ahora, si ustedes buscan en los 10 mandamientos, solo van a encontrar un mandamiento que tiene los 3 elementos de un sello. Y ese mandamiento es el mandamiento del sábado. El nombre que se da allí es Jehová tu Dios. El oficio que desempeña Jehová Dios es creador. Y el territorio sobre el cual gobierna, ya lo leímos en Apocalipsis 14, está en el 4º mandamiento también. El territorio es cielo, tierra, mar y todo lo que en ello está. Es decir, mis queridos amigos, el único mandamiento en la ley de Dios que tiene los 3 elementos de un sello para que el sello sea auténtico es el santo sábado. Ahora, ¿saben ustedes que en los últimos días el gran conflicto va a ser entre un sello genuino y una marca falsa? Ya leímos en Apocalipsis el capítulo 14 que Dios llama a toda nación, tribu, lengua y pueblo a que adoren al Creador. Y la señal o el sello del Creador es el santo sábado. Pero la Biblia también nos dice que hay otro poder que se le llama la bestia. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo tema en este DVD. Esa bestia también exige adoración y también tiene una marca. Ahora mi pregunta es esta: si adoramos a Dios como el Creador porque Él es dueño de la creación y la señal es el sábado, el sello es el sábado, entonces la bestia exige adoración y debe tener también como su sello o su marca un día contrario al día que identifica al verdadero Dios creador. Quiero leer el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Dice en los versículos 9 al 11, esto es un asunto de vida o muerte, no es algo pequeño. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, fíjese que la bestia también tiene una marca, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, fíjense, contrario a los que adoran al Creador. A los que adoran a la bestia, ni nadie que recibe la marca de su nombre, que es contrario al sello o la señal de Dios. Es decir, el conflicto final va a tener que ver con si adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Si guardamos la señal que identifica a Dios como el Dios verdadero, que es el santo sábado, o si guardamos la señal que identifica a la bestia. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la señal que Dios dio, la señal genuina que Dios dio desde el mismo comienzo? Lo hemos estudiado. La señal que Dios dio desde el mismo comienzo es el sábado. Así que esto debe significar que va a haber un poder en la tierra que va a exigir homenaje, que tiene un día contrario que viene después, que es un día de 24 horas, el sol se levanta y se oculta, etcétera. Se parece al otro día, pero en realidad es una falsificación. Ahora ustedes dicen, entonces usted está diciendo que el conflicto final es cuestión de días. En realidad no es cuestión de días.
El día que guardamos es la forma en que mostramos a quién somos leal, la autoridad de quién aceptamos. Porque cuando yo guardo el sábado, yo estoy anunciando al mundo que yo acepto a la autoridad que estableció el sábado. Cuando yo guardo el otro día, que resulta ser el domingo, yo estoy diciendo que le estoy rindiendo homenaje al poder que estableció el domingo como día de reposo. Es decir, al final de la historia no es cuestión solo de días. El propósito de los días es probarnos para ver cuál autoridad nosotros aceptamos, si es Dios o si es la autoridad de la bestia. Ahora, quiero que notemos que el sábado también se va a guardar cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese que Dios nunca ha cambiado su plan. El sábado en la creación. Jesús reposó el sábado en la redención. Y en el futuro el pueblo de Dios va a guardar el sábado cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. El plan del sábado nunca ha cambiado. Isaías 66, 22 y 23 nos describe la observancia futura del sábado. Dice allí lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen: y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora hay varias cosas que quiero subrayar aquí. No cabe duda que esto está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, lo dice. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. Está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Dice que vamos a ir a adorar delante de Jehová, porque Él es el creador de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuál día vamos a ir a adorar? Como conmemoración de la nueva creación. Dice, de mes en mes y de sábado en sábado. Ahora, algunas personas se preguntarán, bueno, pero ¿acaso va a haber meses y va a haber días y años ahí cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la tierra nueva? ¿Será que en realidad va a haber meses allá y días y semanas? La respuesta bíblica es que sí. Ahora, hay un versículo que ha causado confusión. Se encuentra en Apocalipsis 21, 23. A veces la gente se mete en problemas porque no lee con cuidado. Pero en Apocalipsis, el capítulo 21 y 23 dice lo siguiente, hablando de la Santa Nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, algunos dicen, no va a haber sol ni luna, así que si no hay sol ni luna no puede haber días ni tampoco puede haber meses, porque el mes tiene que ver con la luna y los días tienen que ver con el sol. El problema con eso es que no leen con cuidado este versículo. Este versículo dice que en la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, no está hablando de toda la tierra, dice en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. No dice que no hay sol ni luna, sino que no hay necesidad. Permítame darles una ilustración. Yo vivo en Fresno, California, a donde hace un calor infernal en julio y agosto. Los días son claros, no hay ni un vestigio de lluvia. Y yo quiero que se imaginen que es mediodía, yo estoy caminando por el centro de la ciudad y tengo una linterna prendida y estoy alumbrando la linterna en el suelo. Yo creo que la gente me metería en un manicomio, porque dice, este hombre está loco. Yo pregunto, ¿se ve la luz de la linterna en el suelo? No. Pero la linterna está brillando. ¿Por qué es que no se ve la luz de la linterna? Es muy sencillo. Porque la luz del sol es tan deslumbrante que opaca la luz de la linterna. Así es la ciudad. La gloria de Dios en la ciudad es tan intensa que opaca la luz del sol y la luna. Pero no quiere decir que no hay sol ni luna. Sabemos que en la tierra nueva habrá meses. Y si hay meses, hay días y semanas. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que habrá meses allá? Bueno, en Apocalipsis 22 y el versículo 2 habla de un árbol muy interesante. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto.
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que el árbol de vida va a dar cada mes su fruto. Y si va a haber meses, va a haber también semanas. Y si va a haber semanas, va a haber también días. Así que guardaremos el sábado y también iremos de mes en mes para comer del árbol de la vida. Ahora, nos queda suficiente tiempo para contestar algunas preguntas que surgen cuando se habla sobre el sábado. Algunas personas dicen, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? ¿Cómo sabe que no se ha interrumpido la secuencia de días? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna evidencia de que haya habido una interrupción de la secuencia de días que nosotros conocemos en la semana. Además de eso, el sábado es muy importante para los judíos. Los judíos nunca hubieran permitido que se perdiera el verdadero sábado. Y hay otra razón, y esta es la más importante. Es interesante, algunos cristianos dicen, bueno, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Y entonces yo le pregunto, le digo, bueno, y le pregunto esto, ¿qué día resucitó Cristo? Dice, resucitó el domingo, el primer día de la semana. ¿Y usted guarda ese día porque Cristo resucitó ese día? Dice, sí, yo guardo el domingo en honor a la resurrección. Entonces yo le digo, entonces usted está diciendo que el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, pero el sábado de hoy no es el mismo sábado. Entonces se quedan pensativos, dice, oye, si de verdad que si yo celebro el domingo en honor a la resurrección de Cristo y es el mismo domingo, entonces el sábado de hoy debe ser el mismo sábado que Cristo guardó. Es decir, la Biblia no da ninguna evidencia de que la secuencia de días se haya perdido. Algunos dicen, ¿pero acaso es importante guardar un día específico? ¿No es suficiente dedicarle un día a Dios, cualquier día? Mis queridos amigos, el cuarto mandamiento no dice guarda un día de cada 7 o guarda cada séptimo día. La Biblia dice el séptimo día es el sábado. Y como les mencioné, ningún otro día puede conmemorar la creación, porque si usted guarda el primero, ese no es el día que Dios estableció para conmemorar la creación. No podemos celebrar, como les mencioné antes, el 4 de julio, el día 5, ni la fecha de mi cumpleaños, el 26 de junio, el día 27, porque yo no nací ese día. Así, el primer día hoy no sirve, porque no puede conmemorar el día que Dios estableció para recordarnos de la creación. Mis queridos amigos, Dios es un Dios particular. Dios no es un Dios con el cual se puede jugar. En el huerto del Edén, Dios no le dijo al hombre, mire, ahí están todos los árboles, con tal que me dejes uno a mí y no toques uno, está bien, escoge cuál. No, Dios dice, este árbol que está en medio del huerto, de ese árbol tú no vas a comer. Ustedes recuerdan que una vez Nadab y Abiú, Dios había dicho que ofrecieran un fuego santo que había en el altar. Dios dijo, no me ofrezcan fuego extraño, pero Nadab y Abiú, quienes estaban un poco borrachos, según la Biblia, entraron ahí al santuario con un fuego común y corriente y dice que fueron destruidos por Jehová, porque no ofrecieron estrictamente el fuego que Dios había mandado. Tenemos la historia del incienso que se usaba en el santuario. Dios tenía una fórmula especial para el incienso y le dijo al pueblo de Israel, nadie trate de copiar ese incienso, nadie me ofrezca otra clase de incienso, sino ese incienso cuya fórmula yo he mandado a crear. Así que Dios es un Dios particular. Dios no es un Dios con el cual se puede jugar y decir, bueno, si le das el séptimo, el primero, en realidad con tal que le des uno está bien. Cuando Dios dice el séptimo, Él está hablando en serio. ¿Pero acaso la Biblia no dice que el domingo es el día del Señor? Algunos dicen, el domingo es el día del Señor. Y usan Apocalipsis 1:10, donde Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, debo decirles que los padres de la iglesia, Tertuliano y Orígenes y otros, mucho más adelante del Nuevo Testamento, le decían al domingo el día del Señor. Pero en ninguna parte de la Biblia se le llama al domingo el día del Señor. Es más, 23 veces en la Biblia al sábado se le llama el día del Señor tu Dios. Y Dios se refiere al sábado como mi santo día. Además, Jesús dijo que es Señor del sábado. Nunca dijo que es Señor del domingo. Algunos dirán, pero ¿acaso no es legalismo guardar el sábado? ¿Acaso un sábado, la persona que guarda un sábado es legalista? En realidad, si amamos a Jesús, no es legalismo. Será un deleite suspender lo nuestro y dedicarle
24 horas a nuestra relación con nuestro querido Señor Jesús para no distraernos en lo nuestro. Quiero que se imaginen a una esposa que le dice al marido, oye querido, tú no pasas mucho tiempo conmigo, quiero que pases el próximo día conmigo. Y el esposo le dice, ay, pero mía, no seas tan legalista. ¿Quién se comería ese cuento? Si yo amo a una persona, yo voy a querer pasar tiempo con esa persona. Si yo amo a Jesús, va a ser un deleite tomar todo el séptimo día para estudiar su palabra, para ir a la iglesia, para estar en medio de la naturaleza, para pasar con mi familia, para reflexionar sobre la grandeza de Dios, suspender todo lo mío para enfocarme solamente en la grandeza de mi Dios. Yo nunca oigo a la gente decir, es legalismo no matar a nadie, o es legalismo no cometer adulterio, o es legalismo no robar, o es legalismo no mentir, o es legalismo no adorar imágenes. Nada de eso es legalismo, solamente guardar el sábado es legalismo, según dicen. Ahora, algunos dicen, pero ¿acaso no dice la Biblia que no debemos juzgar a nadie porque que no guardan el sábado? Voy a leerles ese versículo. Se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que algunos dicen, ve, no puedes juzgar por lo que yo como y bebo, ni puedes juzgar por días de fiesta, ni luna nueva, ni sábados, nada de eso tú me puedes juzgar si yo no lo celebro, porque todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. El problema es que la gente no estudia con cuidado este texto. En realidad la comida y bebida no tiene nada que ver con la comida que colocamos en la mesa. En el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 9 y 10, dice que la comida eran las ofrendas de harina que se ofrecían con los sacrificios. Y la bebida era un vino que se echaba encima del sacrificio. Es decir, no tenía que ver con la comida y la bebida que se pone en la mesa, sino que tenía que ver con elementos que se colocaban en el santuario con los sacrificios. Era parte de la ley ceremonial que caducó cuando vino Cristo. Además de eso, los días de fiesta que dice aquí, los judíos tenían 7 fiestas anuales. Se refiere a la ley ceremonial. Las fiestas se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Qué tal cuando dice luna nueva? Pues la luna nueva marcaba el comienzo de los meses religiosos del año ceremonial judío. Y cuando dice sábados, nadie juzga en cuanto a los sábados. Había sábados anuales, no solo el sábado semanal, sino que había sábados que se celebraban anualmente, que eran parte de la ley ceremonial que apuntaban hacia Cristo Jesús. Ahora, el sábado cuando Dios lo instituyó no era una sombra de algo que iba a venir. El propósito del sábado no, en su función original, no es una sombra de algo que iba a venir, sino el sábado es un recordativo de la creación en el pasado. Así que usar este versículo de Colosenses 2:16 para justificar que no me puede decir que estoy equivocado por no guardar el sábado, uno no lo puede sostener bíblicamente. Otro dice, pero pastor, ¿acaso todos los días no son de Dios? Bueno, claro que todos los días son de Dios, porque Dios creó todos los días. Así que como Dios creó todos los días son de Él. Pero escuchen bien, a pesar de que todos los días son de Dios, no todos los días son santos. Si yo les preguntara, ¿cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? Yo creo que ustedes dirían, si son cristianos, dirían, pues todo nuestro dinero le pertenece a Dios. Estaríamos de acuerdo. Así que como todos los días le pertenecen a Dios, todo nuestro dinero también es de Dios. ¿Significa eso que tenemos que meter todo el dinero en el plato de la ofrenda cuando vamos a la iglesia? No. Porque hay 10% del dinero que le pertenece a Dios que está en una categoría especial. Se llama diezmo, es santo. De la misma manera, todos los días son de Dios, pero hay un día especial de Dios que es santo. Todos los días son de Dios, pero uno es santo. Todo el dinero es de Dios, pero el 10% es santo. Así que no podemos decir, todos los días son de Dios, así que cualquier día que yo le ofrezca está bien.
Dios no pide cualquier día, Dios pide el séptimo día. Algunos dicen, pero ¿acaso no cambió Dios el día de reposo del sábado al domingo? Bueno, ¿dónde está la evidencia en la Biblia de que Dios cambió el día? Primeramente les pregunto, ¿por qué iba a cambiar Dios un día de reposo que Él bendijo y santificó? Además de eso, el sábado apunta hacia la creación. Y como les mencioné, ningún otro día puede dar el significado que Dios quiso dar al séptimo día sábado. No hay ni una sombra de evidencia en el Nuevo Testamento que Jesús haya cambiado el día. El día fue guardado por Cristo, el día fue guardado por las mujeres que fueron a ver el sepulcro, el día fue guardado por todos los apóstoles. Ahora es cierto que Jesús resucitó el domingo, pero en ninguna parte dice que porque resucitó el domingo, ese día es santo, debemos ir a la iglesia o debemos honrar a Cristo y su resurrección en ese día. Es una conjetura que la gente tiene. Hay 6 textos en el Nuevo Testamento que describen la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Ninguno nos manda a guardar el domingo. Voy a leer esos 6 textos rápidamente. Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Sencillamente dice que Jesús resucitó el primer día. No dice que es santo, no dice ve a la iglesia, no dice hónralo porque Cristo resucitó ese día. Mateo 28:1. Pasado el sábado, ahora vemos que el domingo no es el sábado, porque algunos dicen, bueno, mi sábado es el domingo. No, el domingo no es sábado, porque aquí dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No dice que es santo, no dice que hay que ir a la iglesia, ni honrarlo, porque Cristo resucitó. Juan 20 y el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente, sencillamente dice que la piedra había sido quitada, Cristo resucitó el primer día de la semana. No dice que es santo, ni que debemos ir a la iglesia, ni tampoco debemos honrarlo, porque Cristo resucitó ese día. Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día sábado, ahora fíjense, otra vez el versículo dice que el domingo no es el sábado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. No dice que debemos ir a la iglesia, no dice que es santo, no dice guárdalo en honor a la resurrección. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra vez, sencillamente dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. No dice que es santo, que se debe ir a la iglesia o que se debe honrar ese día porque Cristo resucitó. El último texto de los 6 es usado frecuentemente para tratar de enseñar que los discípulos se reunieron para celebrar la resurrección el domingo. Está en Juan 20, 19. Hay que leerlo con cuidado. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice que estaban reunidos allí y algunos dicen, sí, estaban reunidos para celebrar la resurrección y estaban participando de la Eucaristía, de la Santa Cena. Ahí dice por qué estaban. Dice que estaban allí por miedo de los judíos. No estaban celebrando tampoco la Eucaristía. Y eso lo sabemos porque Jesús dijo, yo no voy a beber más el jugo de la vid con ustedes hasta que lo haga en el reino. Jesús no iba a desobedecer lo que él había dicho. Además de eso, cuando tuvieron esa reunión, los discípulos ni siquiera creían que Cristo había resucitado. Ustedes pueden leerlo. La Biblia no nos dice que Jesús comió pan y vino. La Biblia nos dice que comió un panal de miel y un pedazo de pescado.
Además de eso, la Eucaristía no conmemora la resurrección de Cristo, sino que conmemora la muerte del Señor Jesucristo. No hay mandato divino para la observancia del primer día de la semana. Algunos dicen, pero ¿cómo puede estar equivocada tanta gente? ¿Cómo es que la mayoría guarda el domingo entonces? Quiero decirles, la mayoría nunca ha estado con el Señor. En los días de Noé eran 8. En los días de Elías era un manojito. En los días del Señor Jesucristo era solamente Él. Jesús dice, solo he pisado el lagar. Ni siquiera los discípulos estaban con Él. A través de la historia es la pequeña minoría, el remanente fiel que está con el Señor. Algunos dicen, pero ¿no es suficiente acaso que una persona sea sincera y observe el domingo como día de reposo por ignorancia? Quiero decirles que hay muchos cristianos sinceros que en el curso de la historia han guardado el domingo como día de reposo. Estas personas amaban al Señor y servían al Señor con todo su corazón de acuerdo al conocimiento que tenían. Dios aceptó su mejor servicio y creo que esas personas estarán en el reino. Pero una cosa es guardar el domingo por ignorancia de todo corazón y otra cosa es saber cuál es el día y no obedecer a Dios. En Santiago 4 y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, si usted sabe que el día de reposo es el sábado y dice, no, es suficiente guardar el domingo, eso es lo que siempre se ha hecho, la Biblia dice que eso es pecado. Otro dice, pero no es suficiente sencillamente amar a Jesús. Hoy en día se hace todo en nombre del amor. El amor sin ley no es amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan 5:3 nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan 2:3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si amamos a Jesús, vamos a querer guardar su santo sábado. Algunos dicen, pero ¿no es suficiente acaso tener el Espíritu Santo? En Hechos 5:32 nos dice que Dios le da su Santo Espíritu a los que le obedecen. Leo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que mis queridos amigos, la Biblia es clara en cuanto al día de reposo. No hay base bíblica para observar el primer día de la semana. Hoy en día están diciendo, bueno, hay que guardar el primer día para salvar la ecología, debe ser el domingo para estar con la familia, hay que dejar que los que son esclavos del capitalismo puedan reposar, y es el día que nosotros debemos ayudar a los pobres, y todo eso es importante, pero el día está equivocado, porque la Biblia dice que el día que hay que hacer todo eso no es el domingo, sino que es el sábado, y es la prueba de lealtad a Dios. Así que es mi esperanza que todos decidamos obedecer la palabra de Dios y escoger guardar el santo día del Señor.